Hemos llegado al final de la semana y ha sido una semana muy interesante que nos ha ayudado a comprender nuestra profunda necesidad de Dios, pero también nos ha mostrado el profundo anhelo de Dios de estar cerca nuestro y de obrar nuestra salvación. De hecho, Él ya ha trabajado, Él ha realizado la obra que tiene que realizar y por eso constantemente nos invita a una estrecha relación con Él. Vamos a orar para hacer un breve resumen de lo que hemos estudiado durante esta semana y espero que esto que conversemos hoy nos permita poder fijar un poco en nuestro corazón, en nuestra mente, estos conceptos que hemos aprendido en estos días. Nuestro bondadoso Padre, pedimos sabiduría para poder crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y pedimos que por favor tu Espíritu Santo more en nuestros corazones y nos haga sensibles a tu voz. Gracias por tu palabra de la que aprendemos muchísimo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Para este día quiero destacar primero la parte del pacto que vimos en la semana para recordar la lección fundamental que aprendimos. Y la lección es que aunque está bien que nosotros expresemos nuestro deseo de obedecer a Dios, debemos recordar que necesitamos de Dios para poder vivir las disposiciones del pacto. No podemos solos. Esa es la lección. Ninguno de nosotros puede solo. Yo recuerdo al Dr. Knight en un libro que me llamó mucho la atención y cuando lo leí me abrió la mente en varios aspectos que él decía que cuando se convirtió, a la edad de más o menos 19 años, si no mal recuerdo, él dijo para sí, voy a ser el primer adventista en guardar fielmente todo lo que Dios manda. Y se topó con la realidad de que él no podía, de que los pastores que veía no podían, que los líderes de la iglesia no podían, y entonces esto fue una tremenda frustración al principio de su caminar con Dios. Y es que eso es lo único que podemos nosotros cosechar cuando intentamos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. Frustración. Y nos amargamos. Y luego andamos condenando a otros también, como dice Pablo en Romanos, por las cosas que nosotros también hacemos, pero que nadie sabe. Digo que nosotros hacemos no porque pequemos a la manera del otro, porque siempre nos gusta nuestra propia manera de pecar, pero nos disgusta cómo los demás pecan. Y eso es fácil de señalar y decimos, miren al otro, miren aquí, miren a este, aquí, allá, al pastor, al hermano, al anciano, al líder, en general. No discriminamos, porque no nos gusta ver pecar a otros, nos gustan nuestros pecados. Y a veces es verdad, con todo el corazón hemos caído de rodillas y hemos dicho, Señor, yo quiero hacer lo que tú me pidas y voy a hacer tu voluntad. Pero cuando lo hacemos con suficiencia propia, como le pasó al pobre Pedro, terminamos actuando como Pedro. Al final, de alguna u otra manera, negamos al Señor con nuestras acciones. ¿Qué es lo que Dios quería entonces que el pueblo de Israel entendiera? Que solo por la sangre del pacto podemos vivir a la altura del Evangelio. Cuando Jesús vino a esta tierra, nos lo dejó clarito en ese rito maravilloso que es la Cena del Señor, que cada vez que nosotros participamos de ese rito deberíamos recordar constantemente que necesitamos del auxilio de Jesús por medio de su Espíritu Santo para poder vivir en las disposiciones del pacto. Porque Dios anhela transformar nuestros corazones. Eso es un hecho. Porque no estamos diciendo aquí que no debemos obedecer. Debemos obedecer, porque Dios es santo y Él es una persona, un ser que pide la santidad y tiene que pedirla. Porque en el cielo se vive en una atmósfera que no se parece a nuestra atmósfera. Pero nosotros necesitamos de Él. Por eso, hacia el final de la lección de esta semana descubrimos uno de los motivos por los cuales Dios nos dio el séptimo día de la semana.
Y siempre hablamos, ¿no?, del reposo y de la comunión con Dios, pero eso tiene un sentido. Y allí, en Éxodo 31, descubrimos, para que sepan, les di mis sábados, les di el séptimo día de la semana, mis sábados, como una señal, para que sepan que yo soy Jehová, que os santifico. No dijo, para que ustedes se santifiquen. No, Ezequiel toma esto también y dice lo mismo. De hecho, Ezequiel dice dos cosas interesantes. Vayan a Ezequiel 20. Y vamos a leer en el verso 12 y en el verso 20 los dos elementos que Dios destaca respecto al séptimo día. Son elementos de relación y de santificación, porque la relación con Dios produce santidad. Y ahí lo dice Ezequiel. Les di mis sábados para que sepan que yo soy Jehová su Dios. Y luego dice Ezequiel, para que sepan que yo los santifico. No es el sábado el que nos santifica, eso es verdad. Así como no es el sábado el que nos salva, no es el sábado el que nos santifica. El sábado nos conecta con la persona que nos salva y que nos santifica. Porque nosotros no podemos solos. Esa es la lección. Pero Dios puede hacer esa obra en nuestra vida si nosotros se lo permitimos, porque si hay algo que podemos hacer, lo hablamos esta semana, fue decidir entregarle nuestro corazón a Dios. Pero a propósito de eso, me gusta mucho cómo Elena de White, en Palabras de Vida del Gran Maestro, destaca lo que estaba de fondo en la oración del publicano cuando dice, Señor, sé propicio a mi pecador. Y le invito a que vaya a leer esta declaración de Elena de White ahí en Palabras de Vida del Gran Maestro, porque dice Elena de White que en la oración del publicano estaba implícita estas palabras, Señor, toma mi corazón, porque yo no puedo dártelo. Imagínense hasta dónde somos incapaces los seres humanos de siquiera rendirnos a Dios. Por eso al final, el arrepentimiento, la fe, tal como la justicia de Cristo y la obediencia, son regalos de Dios. Porque no nacen en nosotros, no los podemos producir. No son parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Necesitamos que Dios lo implante. Por eso Dios produce arrepentimiento, por eso Dios nos da la fe, por eso Dios nos otorga la justicia de Cristo. Y lo que aprendimos esta semana es que por eso Dios nos da el poder para obedecer. Cuando Él renueva nuestro corazón, lo transforma, lo crea de nuevo y entonces pone su ley en nuestra vida y su espíritu está en nuestros corazones. Entonces podemos obedecer. De ahí es que fue tan importante para los israelitas el tema del santuario, porque el santuario era una lección objetiva de la presencia de Dios en medio de ellos, literalmente, y de la obra de salvación que Dios obra para todo aquel que cree. Porque al final, para llevar el sacrificio que tenía que llevar, tenía que tener la fe de que Dios aceptaba ese sacrificio. Y ese sacrificio a quien apuntaba era a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice eso entonces de la total dependencia de Dios que necesitamos tener de Dios para la salvación? Y voy a decir algo que dije esta semana porque creo que es importante recordarlo. No podemos abonar nada para nuestra salvación. El pacto nos lo demuestra. Las disposiciones del pacto lo demuestran. El santuario terrenal nos lo demuestra. Pero vamos a la realidad. Lo que hizo Cristo Jesús en la cruz demuestra que yo no puedo hacer algo y esperar que eso le abone a mi salvación. Que yo dependo por completo. Eso es lo que yo necesito aprender. Que yo dependo por completo de la obra de Jesús, de la obra de Dios para mi salvación. Entonces no vamos a hacer nada. No es eso lo que estamos diciendo. Entonces simplemente yo me quedo de brazos cruzados y que Dios vea.
No es eso lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que solo Jesús puede salvarnos. Y una vez salvados, nosotros podemos vivir en armonía con su ley, con las disposiciones del pacto, porque su Espíritu habita en nosotros. Porque somos nuevas criaturas. Lo que significa que ya no se trata de mi esfuerzo y de mis capacidades. Se trata de que por fin comprenda que lo único que yo puedo hacer es rendir mi vida y decirle al Señor, yo no puedo, pero tú puedes. Toma mi corazón. Yo no te lo puedo dar. Tómalo, transfórmalo, límpialo, purifícalo, para que te pueda honrar a ti. Y esa es nuestra mayor necesidad. Que el Señor nos ayude para comprender estas lecciones que encontramos desde ya en el santuario, que todavía nos falta un poco más de lecciones que estudiar, algunas lecciones más que estudiar en este trimestre, pero que esto nos permita ya reconocer cuánto nos ama Dios y cómo Dios está lidiando con el problema del pecado y cómo Dios le va a poner fin al pecado. Porque el santuario, esto era lo que decía. ¿Cómo es que Dios permite que la sangre sea llevada hasta el lugar santísimo y eso contamine el santuario? Porque Dios va a resolver ese problema. Lo está haciendo. Y muy pronto el mal llegará a su final. Por eso es importante depender de Jesús. Porque su obra en nuestro favor es la que garantiza nuestra salvación y la vida eterna para todo aquel que cree. ¿No te parece maravilloso el amor de Dios, su gracia, su bondad? ¿Y no te parece maravilloso el gran plan de salvación que nos asegura que en Jesús tenemos todo asegurado? Yo termino leyendo esta cita que aparece en Patriarcas y Profetas, hablando de un tema con el que terminábamos el día de ayer sobre por qué es que arriba del arca del pacto se puso la tapa de la propiciación. Y dice así: la ley de Dios guardada como reliquia dentro del arca era la gran regla de la rectitud y el juicio, y lo sigue siendo hasta el día de hoy, porque el arca del pacto y el propiciatorio representaban el trono de Dios, y el trono de Dios no ha cambiado. Esa ley determinaba la muerte del transgresor, porque la paga del pecado es muerte. Pero encima de la ley estaba el propiciatorio, donde se revelaba la presencia de Dios y desde el cual, en virtud de la expiación, se otorgaba perdón al pecador arrepentido. Así, en la obra de Cristo en favor de nuestra redención, simbolizada por el servicio del santuario, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Esto, todo lo que nos dice es que la ley de Dios no puede ser quebrantada impunemente, pero que Dios halló la manera, al entregarse a sí mismo en la persona de Jesucristo, para librarnos de la condena de la muerte, restaurarnos a una relación salvífica con Él y finalmente destruir al autor del mal y destruir el pecado para siempre. Esto es algo que vamos a estudiar por la eternidad, como ya lo he dicho en otras ocasiones. Así que toma tu cruz y sigue a Jesús. Toma tu vida y ve a Jesús y dile: Jesús, aquí estoy. Creo en ti. Creo en la obra de la salvación. Acepto el sacrificio que hiciste en mi favor. Lo acepto por fe. Reconozco que nada puedo, pero que tú todo lo puedes. Sálvame por tu gracia y por tu amor. ¿Qué tal si haces esa oración? Dios anhela que nuestros corazones puedan ser reconfortados con paz y con seguridad, y eso es lo que Él nos ofrece con su presencia constante. Vamos a orar. Querido Padre, lo que hemos aprendido esta semana es un recordatorio de nuestra insuficiencia humana, pero también es un recordatorio de tu grande amor y de tu poder para salvar. Hoy queremos pedirte, toma nuestros corazones,
Ni siquiera podemos dártelos por nosotros mismos, pero queremos que tú tomes nuestras vidas. Tal vez nos parecemos más al endemoniado gadareno de lo que imaginamos. Y lo único que podemos hacer es, desde lo más profundo de nuestro corazón, clamar por auxilio, porque de nuestras palabras no sale la verdad. Pero tú mira nuestro corazón y por favor sálvanos por tu gracia y tu amor. Y permítenos poder vivir en las disposiciones del pacto, y por eso rogamos que se cumpla esa promesa maravillosa de que tú pongas en nuestro corazón tu ley, tu espíritu, que escribas tus mandamientos en nuestros corazones, que nos des un corazón de carne, sensible para escuchar tu voz. Gracias por tus misericordias y gracias por amarnos tanto. En el nombre de Jesús oramos. Amén.